Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 13, el cual está formado por Jesús Eduardo Cruz Marrufo, Brian Ulises Peña González y una servidora, Daniela Arzate Magaña. Y hoy les vamos a hablar acerca del Producto Integrador de Aprendizaje y vamos a hablar sobre el tema de escasez de agua en Monterrey. Los puntos que vamos a explicar son los siguientes, que es el objetivo de la realización del PIA, caso de estudio por analizar, definición del problema, generación de soluciones, análisis de decisiones, implementación de la solución, evaluación de la implementación de la solución, interpretación de los resultados o estimación de los resultados esperados, la conclusión del trabajo, las fuentes de consulta. Para empezar, vamos a ver lo que es el objetivo de la realización del PIA. Como sabemos, el agua es uno de los recursos vitales para la subsistencia de cualquier especie. El hecho de que exista un problema grave de escasez de agua en Monterrey nos pone en alerta roja para la necesidad de acciones que permitan que se pueda sustentar el problema a largo plazo. Es por esto que este proyecto vamos a generar una de las muchas soluciones para poder llegar a un acuerdo y poder resolver este problema. Otro punto sería lo que es el caso de estudio por analizar, que como antes mencioné, es el tema de la escasez de agua en Monterrey. Como sabemos, es uno de los temas más críticos a nivel nacional, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en lo que es la zona metropolitana de Monterrey. Como sabemos, la zona metropolitana de Monterrey cuenta con dos presas que son las principales fuentes de agua, las cuales son el Cerro Prieto y Presa de la Boca. Y para ser exactos, a principio de año ya estaban a días de quedarse secas por completo. Como sabemos, hay otro tipo de factores que provocaron esta situación, como es la falta de lluvia, por lo que se empezaron a quedar sin agua. En el año 2015 fue cuando las autoridades se dieron cuenta de que lo que estaba ocurriendo, y aunque en algunas ocasiones llovía, pues ya no se podía hacer nada para recuperar el agua. En estos momentos, las alertas de sequía para ambas presas pasaron de ser graves y por dicho suceso, las autoridades dieron un comunicado a la población sobre lo que está sucediendo y así puedan ser más responsables con el cuidado del agua. Aquí podemos observar imágenes de cómo era antes la presa Cerro Prieto y cómo está ahora, y cómo está la presa de la Boca, cómo era antes y cómo está ahora. Otro de los puntos que vamos a explicar es la definición del problema, y esto está representado en una tablita de CATE. Los puntos que vamos a tocar es identificar qué es el problema, qué no es el problema, cuál es la distinción entre lo que es y lo que no es, y cuál es una posible causa. En el primer punto de localizar lo que es el problema es la falta de lluvias y el clima seco que ha provocado una escasez de agua en Nuevo León, específicamente en el área metropolitana de Monterrey. Lo que no es el problema son los embalses que abastecen a Monterrey. ¿Y cuál es la distinción entre lo que es y lo que no es? La escasez de agua afecta a casi toda la población de la ciudad, cuando en condiciones normales no existe una escasez de agua generalizada. ¿Y cuál es una posible causa de esto? Es el cambio climático y la sobrepoblación de la ciudad. En tiempo, lo que es el problema que desde el 2015 y más empezó a ser más grave a partir del año en curso. Lo que no es el problema, que no fue tan grave el problema en décadas anteriores. ¿Cuál es la distinción entre lo que es y lo que no es?
que ahora existe una mayor población y se perciben los efectos del cambio climático, cosa que décadas atrás no repercutía tanto en el problema. ¿Cuál es una posible causa? La mala planeación urbana y excesiva contaminación en la ciudad a lo largo del tiempo. También está lo que otro problema sería la escasez del agua que se ha visto agravada durante los últimos meses, provocando cortes de agua a sectores de la ciudad y unos niveles muy bajos de las presas que abastecen a la ciudad. Que no es el problema el sitio donde se ubican las presas. ¿Cuál es una distinción entre lo que es y lo que no es? Que cuando existía un bajo nivel en las presas del estado, no se producían cortes masivos de agua y que los cortes eran más localizados. ¿Cuál sería una posible causa? El consumo excesivo de agua por parte de la población y aún más por parte de las industrias. Otro punto sería lo que es la magnitud, que lo que es el problema sería la escasez de agua que afecta a más de los 5 millones de personas que viven en el área metropolitana, lo que provoca que exista un cambio en la calidad de vida, especialmente en las poblaciones más vulnerables. Lo que no es el problema sería la calidad de agua que es abastecida a los hogares. La distinción entre lo que es y lo que no es sería que la escasez provocó que disminuyera la cantidad de agua que es abastecida a los hogares regios por semana, disminuyendo el consumo de estos. Una posible causa es que el consumo de agua de las poblaciones más privilegiadas sobrepasa los niveles recomendados por la ONU. Otro punto sería el consumo, de lo que es el problema sería el consumo excesivo de las industrias privadas para el objeto de la producción. Lo que no es el problema sería el consumo de agua por parte de los servicios públicos. La distinción entre lo que es y lo que no es sería el consumo de agua por los privados que provoca que el acceso al agua de los pozos que tienen concesionados los privados provoca que exista poca cantidad de agua para la población general. Pero estos siguen usando excesivas cantidades de agua para suministrar sus negocios personales. ¿Cuál es una posible causa? La cantidad de pozos que son concesionados a las empresas privadas. Ahora les explicaré un poco la generación de soluciones. El Estado de Nuevo León ha decidido implementar un programa llamado Agua para Todos, que consiste en dividir el área metropolitana en 7 zonas, las cuales tienen un horario, cierto tiempo en el cual van a recibir presión de agua reducida. Esto para ir reduciendo el consumo de agua en esa zona específica durante un horario predeterminado por el gobierno. Esto tiene sus bases en que si se reduce la presión, se reduce el consumo de agua, en general en esta zona, pero los efectos de esta decisión ya se están presentando. Esto está siendo reportado que el consumo del agua ha llegado a niveles nunca antes vistos, incluso en temporada de verano llegando a un promedio de 160 litros diarios por persona. Y esto es un número mayor al que recomienda la OMS, siendo de 100 litros. Una de las propuestas que vamos a implementar son las siguientes, que sería limitar el uso del agua por hogar proporcionalmente a la cantidad de personas viviendo en dichos hogares. El riesgo que se propone llevarlo a cabo sería que las personas afectadas a esta medida gastan más agua de la necesaria para almacenarla y evitar su falta de agua. También otra propuesta sería enlistar ayuda de otros estados, pidiendo ayuda proveyéndonos con agua mientras tanto. Un riesgo que propone llevarlo a cabo sería que en el proceso de transportar el agua de un estado a otro,
hay un riesgo de que se tire cierto porcentaje muy significativo. Otra propuesta sería implementar la regulación en el uso del agua, no solo al individuo, sino a las corporaciones responsables de su uso inadecuado. Un riesgo que propone llevarlo a cabo sería que muchas veces las corporaciones desperdicien el agua a montones y por consecuencia así les quita el agua y pues ya no se va a encontrar forma de obtenerla. Analizando las alternativas que anteriormente se mencionaron, se va a emplear la número 3, que habla sobre implementar la regulación en el uso del agua no solo al individuo, sino a las corporaciones responsables de su uso inadecuado. Y con esto vamos a lograr reducir el consumo de agua, ya que disminuirá la cantidad de agua que se contamina por culpa de los residuos de fábrica, las bebidas azucaradas disminuirán su demanda y se podrá usar ese porcentaje de agua para usos más beneficiosos y también para gestionarla. Los riesgos de esta alternativa son muy graves y dependiendo de la empresa, entre más grande y popular esté más difícil de ceder a la presión y conseguir que la corporación no encuentre otras fuentes de ingreso de agua. Bueno, en la parte de análisis de decisiones, después de analizar la problemática de escasez de agua en la zona metropolitana de Monterrey, se optó por plantear un proyecto el cual se pondrá mantenimiento de todas las instalaciones de abastecimiento público de agua en la zona metropolitana de Monterrey. Es parte del proyecto Agua para Todos. El proyecto está planteado como base de las proyecciones futuras de abastecimiento de agua, con la cual se podrán eliminar gran cantidad de litros que se desperdician por fallas de mantenimiento de las obras. El proyecto se llevará a cabo en 5 etapas, las cuales son evaluación de la infraestructura de abastecimiento público de agua, financiamiento del proyecto por parte de la Comisión de Agua y Drenaje de Nuevo León y la Comisión Nacional del Agua, así como instituciones privadas interesadas, concurso para la licitación pública del proyecto, puesta en marcha de las obras por sectores y la evaluación final del proyecto. Esto plantea generar un ahorro de agua que se utiliza en toda la zona metropolitana, asimismo para hacer más eficientes los procesos de abastecimiento general y también dar pie a futuros proyectos de abastecimiento de agua a la zona metropolitana. Bueno, aparte de la implementación de la solución, está la lista de actividades, en la cual está la actividad y su nomenclatura para que pueda ser más fácilmente reconocible en el diagrama que va a venir a continuación. Estas actividades son las de la etapa 1, contratación de los servicios de instituciones públicas y privadas para la evaluación de la infraestructura, presentación de los resultados ante Agua y Drenaje de Nuevo León y comisiones correspondientes del Congreso del Estado, publicación de los resultados en distintos medios de información para obtener datos de la población. De la etapa 2, diseño completo del proyecto de infraestructura separado por sectores, sector norte, sur, oriente y poniente. Planeación de costos y presupuesto completo del proyecto. Presentación del proyecto completo de ingeniería ante Agua y Drenaje de Nuevo León, Comisión Nacional de Agua, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y empresas interesadas en el proyecto. Aprobación del presupuesto por parte del Congreso del Estado, Secretaría de Hacienda, Crédito Público y empresas relacionadas. Luego la etapa 3, presentación del proyecto de infraestructura para lanzar la convocatoria de licitación, análisis de las empresas que estén interesadas en la licitación del proyecto y la elección de las empresas ganadoras de la licitación y contratación de estas. Después, en la etapa 4, es la puesta en marcha de las obras, planeación completa de las obras de ingeniería, puesta en marcha de las obras y operación en el sector norte, después sector sur, después sector oriente y después sector poniente. Y por último, la evaluación final del proyecto, en la cual está la contratación de instituciones públicas y privadas para la inspección y evaluación de las obras, análisis de los resultados finales de abastecimiento de agua en la zona metropolitana y la presentación de los resultados finales ante organismos públicos y educativos para su correspondiente análisis.
Y bueno, aquí podemos observar el diagrama de Gantt, en el cual se establece el tiempo en el que se va a realizar cada etapa y cada actividad de la etapa. Esto puede variar entre semanas y meses, y con lo que un tiempo mínimo sería un total de 47 semanas. En la evaluación de la implementación de la solución está la lista de verificación, la cual tiene opción sí o no, y tiene las siguientes preguntas. Los trabajadores están haciendo el trabajo correspondiente. Para este proyecto tienen el apoyo de las autoridades. Se harán responsables de algún accidente. Se están tomando en cuenta todas las opiniones para la realización de ese trabajo. Tomaron algún tipo de capacitación antes de iniciar. Están utilizando el tipo de maquinaria necesaria. Dieron mantenimiento a todas las instalaciones de abastecimiento público. El proyecto se está realizando en tiempo y forma y se está generando un ahorro de agua en la zona metropolitana. Pues en la estimación de los resultados, se prevé que el proyecto pueda satisfacer con el agua ahorrada por el proyecto de infraestructura las necesidades de abastecimiento de agua potable en la ciudad. Asimismo, se espera que los resultados del proyecto puedan formar parte como base de nuevos proyectos de irrigación hidráulica en la ciudad, por lo que es importante que el proyecto pueda cumplir con los objetivos planteados, así como formar parte de futuros planes de desarrollo de la ciudad. Por último, la conclusión. El proyecto contempla abarcar uno de los problemas más grandes que enfrenta la ciudad y el país, que es la escasez de agua, por lo que presenta una solución viable para enfrentar este problema y que pueda servir de ejemplo para diferentes proyectos que puedan realizarse en la República. Es por esto que la importancia de generar soluciones a partir de problemas fundamentales para el desarrollo de una comunidad es vital para formar nuevos proyectos y así generar un cambio positivo que impacte a largo plazo en la sociedad y que pueda servir de ejemplo para futuros problemas similares.